Nada más les digo, el mensaje de hoy, bueno, se llama Las aflicciones desde el espíritu. Las preguntas, si surgen preguntas, les pido que por favor sean después de que terminamos el video, pues para efectos de mantener el video lo más cortito posible para manejar los espacios de almacenamiento también y de cargas en el canal de YouTube. Recuerden que tenemos el canal de YouTube Be the Church. Aquí está la gorrita para que sirva de ejemplo. El objetivo de esto es simplemente que tengamos un portal centralizado en donde podamos enviar todas las enseñanzas que el Señor nos ha venido dando de una manera más accesible y fácil, y que inclusive si queremos compartir los mensajes con alguien más, tengamos nada más que compartir un pequeño link y se facilita el mensaje. Nosotros no estamos percibiendo ningún dinero de esto, no es el objetivo. El objetivo es simplemente enviar el mensaje, enviar el mensaje de que como iglesia necesitamos despertar, de que podemos realmente hacer lo que la palabra dice cuando dice que somos más que vencedores, que esa sea nuestra realidad. Y hoy vamos a hablar de lo que significa realmente vivir las aflicciones desde el Espíritu. Como les venía diciendo, todos aquí hemos experimentado aflicción. La aflicción es intrínseca del ser humano en esta tierra. La aflicción es el resultado del pecado en el mundo. Si bien es cierto, nosotros, eh, ¿cómo se llama? Si nosotros en Cristo somos más que vencedores, la palabra de hecho tiene un montón de escrituras con relación a la aflicción, pero no vamos a, obviamente por asuntos de tiempo, verlas todas. Lo que yo quiero es que tengamos una idea clara hoy de que nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, una expresión muy coloquial, de que tenemos la papa en la mano, tenemos el poder de decisión de cómo enfrentar las aflicciones. Todos aquí tenemos momentos buenos, todos aquí tenemos momentos malos, todos tenemos momentos muy lindos espirituales y tenemos momentos carnales en donde lamentablemente se nos sube el apellido y dejamos de ser quien queremos ser y nos convertimos en la persona que no queremos ser. Y tenemos que después ir a pedir perdón porque dijimos las cosas que no queríamos decir y que no nos gustan. Y realmente nos empezamos a ver cuando nos vemos a la luz de la palabra, cuando nos vemos a la luz del Espíritu y empezamos a ver esa persona que fuimos en esos momentos, realmente no nos gusta quién somos. Y realmente empezamos a entender, no queremos seguir siendo esa persona, queremos cambiar, queremos ser una persona que proyecte amor y esperanza, no que proyecte conflicto, no que proyecte chisme, no que proyecte duda, no que proyecte lo que le llaman ahora toxicidad, ¿verdad? Que en realidad es una persona que lejos de bendecir, más bien carga a la gente de negatividad. Queremos ser personas que muestren luz y esperanza, no oscuridad. Y en nosotros realmente, por más que nos esforcemos, hay límites para eso. No podemos ir más allá. Es por eso que el Señor muere en la cruz, resucita, asciende y nos deja el Espíritu Santo, convirtiéndonos a nosotros en el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que si nos deja a merced de nosotros mismos, para nosotros la carga era imposible. Nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos como seres humanos. Por más que nosotros nos disciplinemos, nos aprendamos la palabra, por más que nosotros nos levantemos a orar, digamos que una o dos veces al día, o los que lo logran, porque a veces los que dicen, sí, yo estoy orando, pero el concepto es una vez por semana o dos veces por semana, o una vez los miércoles en la noche y después ¿cómo se llama? En la iglesia, ahí, la oración del inicio y del cierre, o tal vez después de cada comida le damos gracias al Señor, pero el 95% del tiempo que tenemos en nuestra vida no está espiritualizado. Es un tiempo en el mundo, es un tiempo en la realidad natural. Mucha gente dice, "Hey", me ha dicho a mí, pero ¿qué esperas? O sea, yo tengo que enfrentar una realidad natural, sí, y yo también la enfrento. Pero Jesús fue claro cuando Jesús nos dijo, al César hay que darle lo que es del César, pero a Dios hay que darle lo que es de Dios. Él hizo una diferenciación y él no está hablando
de tiempos, Él está hablando de calidades, Él está hablando de, usted puede estarle dando al César lo que es del César y al mismo tiempo estarle dando a Dios lo que es de Dios. Por eso Él nos hablaba de en dónde está su corazón, está su tesoro. Por eso Él también nos habla de que nuestra mente es engañosa, nuestro corazón también. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pelean las batallas que definen quiénes somos. Por eso el Señor nos decía también que nosotros necesitamos reconocer a Dios en todos nuestros caminos para que Él sea el que enderece las veredas. Eso implica que nosotros tenemos que estar literalmente caminando con el Señor 24 horas al día, reconociendo que Él anda ahí con nosotros y traerlo a todos los contextos para que Él nos instruya. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo hago con esto? Pero para llegar ahí, para llegar a ese momento en donde ya uno tiene una interacción con Dios cada minuto, cada instante, y ya Dios dejó de ser el icono de la fe y ahora se convierte en la persona que está en mí, que camina en mí, que me instruye, que me protege, que me guía, que me muestra. Para llegar ahí, nosotros tenemos que verdaderamente desarrollar un hábito, una relación constante de comunicación con Él. Nadie puede conocer a una persona si no pasa tiempo con esa persona. ¿Y saben qué es lo bonito? Que cuando usted conoce a esa persona, a usted le pueden venir a decir, mira, esta persona anda diciendo tal cosa, uno va a saber si es verdad o no es verdad. ¿Por qué? Porque uno conoce a esa persona. Uno, uno puede discernir porque uno conoce. Pero nosotros sabemos mucho de Dios, pero no conocemos a Dios. Y lo digo con temor, porque una cosa es que yo me aprenda la palabra y otra cosa es que yo sepa lo que realmente la palabra está diciendo en el Espíritu. El que yo me memorice la palabra no significa que yo conozco a Dios. Esos son paradigmas que nos han enseñado erróneamente. ¿Cómo conocemos a Dios? De rodillas. De rodillas es como conocemos a Dios. ¿Cómo sensibilizamos nuestro espíritu? ¿Cómo lo fortalecemos? De rodillas. ¿Cómo verdaderamente empezamos a darnos cuenta dónde estoy ubicado? ¿Quién soy yo? ¿De qué se trata mi vida? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es el amor y mi pasión? De rodillas. Y no me refiero, hermanos, a esas oraciones repetitivas o hay gente que me dice, es que yo no sé ni orar porque yo empiezo a orar y a los 5 minutos ya me quedé sin cosas que decir. Hasta eso va cambiando. Entre más oramos, vamos cambiando la forma en que oramos. Porque orar no es pedir. Orar es hablar. Orar es sentarnos a sabiendas de que Él nos escucha. Es más, Dios nos escucha hasta cuando creemos que no nos escucha. Y entonces empezamos a hablar sabiendo que nos escucha y ya empezamos a compartir con Él y empezamos a decirle, Señor, verdaderamente nosotros en este mundo sí que estamos mal. Verdaderamente como seres humanos, Señor, y yo me pongo a hablar con Él y le digo, Señor, realmente entre más entiendo la maldad, más entiendo el sacrificio de Jesús, más entiendo la necesidad y la urgencia de Jesús en nosotros, más entiendo por qué necesitamos orar, más entiendo por qué necesito estar aferrado a ti. Porque si yo no me aferro a ti, estoy por la libre. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de las aflicciones, porque las aflicciones todos las experimentamos. Hemos venido a lo largo de meses hablando de lo que significa estar en el espíritu y lo que significa ser la carne. Todos nosotros venimos de la carne, ¿ok? Cuando venimos al Señor y nuestro espíritu nace de nuevo, es donde realmente nacimos de nuevo espiritualmente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si no fortalecemos el espíritu, vamos a seguir caminando en la carne.
Y la carne tiene, y lo hemos explicado en muchos videos, incluso en muchos, en algunas de las enseñanzas, la carne, ¿cómo sabemos cómo es la carne? O sea, si yo solo sé quién soy yo, bueno, por el fruto, como dijo Jesús. La semana pasada hablábamos de que cuando el Señor hablaba de los frutos, y voy a hacer un pequeño resumen para entrar en el tema. Cuando el Señor hablaba de los frutos, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, un árbol de mangos que da buen fruto y un árbol de mango que no da buen fruto. El árbol de mango que no da buen fruto sencillamente no puede dar fruto que sea bueno. ¿Por qué? Porque solamente va a dar malos frutos. Pero el árbol que da buen fruto, da fruto porque el Señor está con él. El fruto bueno proviene como resultado de la interacción con Dios. Por ahí, una vez perdida, va a tener un fruto malo. Pero el solo hecho de que da fruto bueno es la evidencia de que alguien superior está interviniendo en la vida de esa persona. Porque todos nosotros somos árboles que no podemos dar frutos buenos. Si empezamos a manifestar frutos buenos es porque Dios está interviniendo en nuestra vida. Porque el fruto bueno proviene de Él. Pero ¿qué es lo que ocurre? A veces, muchas veces en la iglesia, empezamos a dar frutos buenos, pero por ahí dimos un fruto malo. Y ya nos juzgan por el fruto malo. Ya dicen, no, usted es más, frases hirientes como candil en la casa y oscuridad en la, o más bien candil en la calle, oscuridad en la casa. Frases hirientes que a veces uno simplemente tiene que decir, Señor, tú sabes la verdad, tú sabes mi corazón. Nadie de nosotros puede leer el corazón de otra persona. Y el Señor lo que está buscando son corazones dispuestos. Corazones que dicen sí, pero que están dispuestos a ir donde está el sí. No que dicen que sí y a los 15 minutos ya cambiaron de opinión. Vamos a ver las aflicciones desde el Espíritu. Salmo 34:19. Ujú. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Gracias, Elsie. Amén. Pues, De todas ellas lo librará Jehová. Ustedes se han dado cuenta que hay ocasiones en donde el Señor no necesariamente nos libra de la aflicción, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Señor al decirnos de todas ellas lo librará? El problema no es la aflicción. El problema en sí no es la aflicción, sino el impacto de la aflicción, el fruto de la aflicción en nosotros. ¿Qué genera? ¿Qué produce de nosotros? De lo que sí nos libra el Señor, si estamos en Él, si lo buscamos a Él, si vamos a Él, es lo que hablaba al principio. De nuevo, como dije al puro principio, la fe no es una garantía de que no vamos a tener aflicciones. Al contrario, significa que la fe es la paz que vamos a tener en la aflicción. Entonces, si entendemos esto, significa que la aflicción puede que sí se presente, pero al estar en él, el fruto que sale de nosotros durante la aflicción va a ser otro. No va a ser las tradicionales angustias, las tradicionales estreses, los tradicionales frustraciones, los tradicionales enojos, los tradicionales reacciones negativas. Vamos a aprender a ver con los ojos de Dios y vamos a tener paz y vamos a tener tranquilidad. ¿Y saben qué es lo lindo de esto? Es que cuando vemos ese fruto salir de nosotros, sabemos que estamos con Dios. Lo sabemos porque lo sabemos, porque lo sabemos, porque nosotros no podemos producir eso. Vamos a irnos a la siguiente escritura, que es Juan 16:33. yo la tengo. Dale. Estas cosas
os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gracias. Yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. El Señor venía a decir lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que ocurre aquí, iglesia? Entiendan que Jesús dice para que en mí hallen paz. Ustedes me han oído hablar varias veces en varios videos y en esos videos lo que yo les he dicho es que el Señor lo que quiere es que nosotros vivamos en su presencia para que entonces todo lo que está escrito cobre vida en nosotros y se manifieste en nosotros y a través de nosotros como evidencia de la realidad de Él. Por ende, cuando nos ven a nosotros, ven un reflejo de Él. Y hacia ahí es a donde tenemos que ir, ¿verdad? Es un proceso. Es un proceso del cual vamos a tropezar. Jesús mismo cayó con su cruz como un ejemplo. Acuérdense esto, Jesús nos dijo a nosotros, agarren su cruz y síganme, ¿verdad? Bueno, él iba adelante y se tropezó con su cruz. ¿Por qué? Porque nos estaba enseñando de que nosotros vamos a tropezar con nuestra cruz. Pero Jesús se levantó y llegó hasta la meta. Y nosotros igual tenemos que, no importa cuántas veces yo me caiga, le he dicho al Señor en mis oraciones, a mí no me importa cuántas veces yo tropiece. Yo me voy a levantar y voy a seguir caminando, porque es lo mínimo que yo puedo ofrecer. Es lo mínimo que yo puedo dar por el sacrificio que Él pagó. Y vean que Él dice que es en Él donde se halla la paz. Y vean la otra escritura, es al revés, la otra escritura. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque es imposible de entender, es una paz sobrenatural, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, las dos áreas de conflicto del ser humano. ¿En quién? En Cristo Jesús. Aquí se amarran las dos escrituras. Les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. O sea, la fuente de la paz, la fuente del vencer, lo que Él ya venció está en Él. Él venció el mundo, nosotros no hemos vencido nada. Entonces tenemos que ir a refugiarnos en el que venció al mundo para que para que su victoria se convierta en nuestra realidad. Y le pido al Espíritu Santo en esta noche que por favor mis palabras sean sencillas de entender. Porque a veces nosotros escuchamos esto y nos vamos y ya mañana lunes viene la primera prueba y la fallamos. Y después el martes viene la segunda prueba y la fallamos y ya no nos acordamos de nada de lo que se dijo. Y es mi esperanza de que hoy yo no les esté solo hablando bonito, de que hoy yo los esté equipando, entrenando, que ustedes entiendan que esto es un entrenamiento, que esto es una preparación y que ustedes después tienen que ir a ejecutar. Porque si ustedes no hacen su parte, esto no sirve de nada. Esto tiene que manifestarse en ustedes como su realidad, pero para que eso suceda, ustedes tienen que hacer su parte y es doblar rodillas, ir a la presencia, buscar la presencia, permanecer en la presencia. Y ahí es donde esto sucede. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. ¿Quién se puede animar en las aflicciones? Levánteme la mano el que se pone feliz cuando hay un problema. ¿Saben cuándo podemos realmente animarnos en las aflicciones? Cuando sentimos el respaldo de Dios. Cuando sentimos que sí, tengo una aflicción adelante, pero Dios está conmigo y lo siento. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros, mi esposa y yo queríamos tener a nuestro hijo Ian, yo había tenido un sueño, yo creo que ya les había contado, en donde yo había visto a mi hijo como de 18 años, incluso mi esposa lo llamaba a comer, él se iba para abajo a comer y yo, de hecho ahí en la casa donde están ahora Tío Jorge y Tiana, vivíamos ahí y él bajó al primer piso a comer y yo me quedé arriba y yo desperté esa mañana sabiendo que el Señor me estaba diciendo si íbamos a tener un hijo y se va a llamar Ian, porque así fue el nombre que yo escuché en el sueño. Ese domingo llegamos a la iglesia, tocamos en la iglesia, el pastor llegó, oró porque nosotros no estábamos pudiendo, teníamos rato de no quedar embarazados. Y ya estábamos preocupados, estábamos yendo a hacernos exámenes. Ese día el pastor oró y nos dijo a nosotros, Dios tiene algo para ustedes, es un regalo para ustedes, pero es en su tiempo, tengan fe.
Yo estaba tranquilo, yo dije, Señor, yo confío. Hágase tu voluntad. Yo estoy bien con eso. Resulta que el miércoles nos toca hacer unos exámenes especiales en donde a mi esposa le inyectaban como una tinta y hacían un ultrasonido para ver que todo el sistema estuviera bien. Y le encontraron las 2 trompas de falopio totalmente selladas, de lo cual no había explicación porque ella no tenía ningún rasgo de endometriosis, no tenía nada. Veníamos hacia un año de una pérdida. Pero no había nada. Simplemente estaban selladas. Mi esposa sale del consultorio y empieza a decirme, casi llorando de que estaba toda afligida porque el doctor le dijo prácticamente no podíamos tener hijos, había que hacer una intervención quirúrgica, que iba a costar mucho dinero y que no había garantías. Y sale y me empieza a contar esto. Y mientras ella me está hablando, en mi cabeza llega un pensamiento del Señor que me dice, yo lo hice. Teníamos una aflicción ahí, teníamos un problema. No podíamos quedar embarazados. Pero en medio de esa aflicción, la intervención del Señor me llenó de esperanza, me llenó de alegría. Es más, aunque era lo opuesto a lo que andábamos buscando, aunque era lo opuesto a lo que yo quería, con solo que el Señor me dijo, yo lo hice, yo me alegré. ¿Por qué? Porque es bueno que Dios intervenga. No importa cómo, pero una intervención de Dios es buena. Y después, tiempo después, ustedes conocen la historia, pasaron 3 meses, nosotros entregamos al Señor, no quisimos escogimos no hacer nada, escogimos creer y confiar en que su voluntad era lo que iba a imperar y le entregamos a Él digámoslo así, nuestro afán. Y Él se encargó, 3 meses más tarde estábamos embarazados. Y hoy tenemos un niño de que va a cumplir 7 años, que se llama Ian. ¿Saben qué significaba Ian? Regalo de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajar con el Espíritu Santo? ¿Por qué nos cuesta tanto tangibilizar a Dios? Si eso es lo que Él quiere. Pero nosotros somos el obstáculo. Nosotros somos el problema. Tenemos nuestros ojos y nuestro corazón y nuestro entendimiento tan arraigados en la naturaleza normal, en la normalidad de este mundo, que no entendemos que Dios nos está llamando a salir de ahí y a empezar a vivir en la sobrenaturalidad de Dios a través de su Espíritu. Tenemos que borrar todo lo que está escrito. Tenemos que permitir que Dios sea Dios donde nosotros no podemos ser Dios. Vamos a leer Hechos 14, 21, 22. Rosaura. Adelante, tía Rosa, adelante. Adelante, adelante. Yo estoy tomando café. Ay, qué bueno, me alegra mucho. Usted no, ¿va a leer la escritura o si no, yo la leo? Aquí la tengo. Me toca a mí, es que vieras que casi no oigo nada, estoy como, Sí, sí te toca a ti. voy a ver si me escucha, es que vieras Sí, sí te escucho. que se me fue totalmente el audio, no sé. Sí, sí te escucho. Bueno, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, no, pero para ver, recogerá 14 y 21. Y Sí. después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es. Muchas gracias. Amén. Qué raro, voy a tener que salirme y volver a entrar porque no lo escucho y nada. Dale, tranquila. Dale viaje. Aquí te volvemos a ingresar. Voy a probar así, saliéndome y volviendo a entrar a ver. Ok. Ok. Vamos a ver. Acá tenemos básicamente en donde Pablo le dice
¿verdad? A los discípulos que tenían en estos pueblos. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Necesitamos permanecer en la fe. Nuevamente refuerza el caso de que vamos a estar viviendo muchas aflicciones, de que vamos a estar lidiando con problemas familiares, problemas financieros, problemas de salud, problemas inclusive de persecución, ¿verdad? Problemas de todo tipo. Algunos de esos problemas, las circunstancias de algunos de esos problemas inclusive son debido a la fe, porque empiezan a juzgarnos como creyentes, empiezan a juzgarnos de fanáticos, porque estamos desesperados por encontrar a Dios, porque queremos profundizar nuestra vida en el Señor, porque queremos realmente que Dios, a ver, que lo que la palabra dice se convierta en nuestra realidad. No solamente una creencia que algún día vaya, ¿cómo se llama? A suceder o no, ¿verdad? Sino que verdaderamente sea una realidad. Entonces, nosotros vamos, ¿verdad? Por la vida tratando de buscar a Dios y vamos a recibir crítica, vamos a recibir comentarios a veces fuertes que nos duelen, porque no es que tengamos mala intención, simplemente queremos y reconocemos que necesitamos de Dios y bueno, eso es lo que queremos en nuestra vida y hasta eso va a generar conflicto. Pero algo que me gusta rescatar de esta escritura es perseverar en la fe. Perseverar en la fe y lo expone aquí de esta manera, es necesario pasar por las dificultades, o sea, no nos las podemos quitar. Las dificultades tienen un propósito, iglesia. En las necesidades, en las aflicciones, realmente es donde se prueba nuestra fe. Ahí es donde nosotros realmente mostramos si somos de verdad o somos de mentiritas. Ahí es donde realmente nos damos cuenta si hemos madurado o si todavía no hemos entendido nada. Son las pruebas la clave para que nosotros podamos evidenciar nuestro crecimiento espiritual. Claro, nos hubiera encantado que el Señor escogiera otra cosa, ¿verdad? Tal vez una tabla de medición, no sé, algo. Pero el Señor usa las pruebas. De hecho, hay una analogía en la palabra que habla de que ¿cómo se llama? El hierro afila el hierro, pero que también lo purifica en fuego. El fuego purifica el hierro. El fuego, cuando pasa por los hornos, el hierro, es para eliminar las impurezas. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por el horno de la angustia, por el horno de la depresión, por el horno del temor, por el horno de algún tipo de aflicción? Bueno, el objetivo de eso es que nosotros podamos sacar de nosotros las impurezas. ¿Cómo? Yendo a la fuente de nuestra única esperanza, que es Él. Orar, orar, orar. Señor, estoy en medio de esto, no sé qué hacer, no tengo qué hacer, no puedo hacer nada al respecto. Pero ¿sabes qué? Escojo confiar en ti, escojo poner mi fe en ti. No confío en lo que veo, confío en lo que tú ves. Y de ahí no me muevo. Y esperamos hasta que el Señor saque la cara por nosotros. Puede que tome tiempo, puede que no sea en el momento, pero tarde o temprano el Señor se va a manifestar. ¿Y saben qué? Lo más importante es que nos empezamos a acostumbrar a confiar más en Dios que en las circunstancias. Si aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo, créanme, créanme, cuando Él dice que Él es el que endereza nuestras veredas, porque literalmente es Él el que nos dice, es Él el que nos dice por dónde ir, qué hacer y qué no hacer. Vamos a ir a Santiago 1:1. Santiago 1:1 dice
La nueva traducción viviente. Dice: yo, Santiago, esclavo de Dios, del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Ahora, Santiago 1:2 me parece que está mejor. Perdón, esa era Santiago 1:2. Ok. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse demasiado. Amén. Gracias, tía. Ok, yo aquí tengo varias escrituras, por ejemplo, varias versiones. Una vez dice: hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Otra dice: considérense muy dichosos cuando estén pasando en diversas pruebas. Hay una que dice: ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. De nuevo, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo? O sea, ¿dónde está la lógica? Que alguien me diga cuál es la lógica de sentirnos felices en medio de la tribulación. ¿Saben quién es el que se siente así? ¿Saben quién es el que logra sentir que realmente hay gozo en medio de las pruebas? El que logra ver la perspectiva de Dios. El que logra entender el plan de Dios o el propósito de Dios en su prueba. Porque entonces se da cuenta de que no es lo que aparenta ser. Y se vuelve sencillo. Una vez me encantó la analogía que hicimos donde, a ver, ¿se acuerdan que el Señor nos dice que le digamos a la montaña con fe, con la fe de un grano de mostaza, y que la montaña se va? Y la semana pasada hablábamos de que no es que la montaña se quita, no, es que se quita emocionalmente, se quita de donde nos está produciendo aflicción a donde ya no tiene poder sobre nosotros. Pero ustedes saben una cosa: cuando nosotros volamos, surcamos por el cielo con alas de águila, como dice la palabra, ¿verdad? En su presencia. Literalmente, ¿qué es lo que ocurre? Empezamos a volar alto, alto, alto y empezamos a ir por encima de la montaña. ¿Y saben qué? La montaña desde arriba no se ve tan grande. No me importa cómo se ve desde abajo, pero desde arriba no se ve tan grande. Más grande es el que está en mí que el que está en este mundo, dice la palabra, ¿verdad? Porque es que nos cuesta creerlo cuando estamos en medio de una aflicción. Porque es que nosotros nos cuesta creer y entender que somos más que vencedores cuando estamos en medio de una aflicción. ¿Ustedes se hacen estas preguntas? ¿O simplemente van por la vida a como se puede? Hermanos, tenemos que empezar a cuestionarnos a nosotros mismos, a nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque es ahí donde está el problema. Recuerden, todo ser humano nacido de padre y de madre nació con la naturaleza pecaminosa. Y nuestra carne se opone, como dice la palabra, a las cosas de Dios. Entonces, mientras nosotros no reconozcamos nuestra carne, mientras nosotros no le pidamos a Dios: Señor, muéstrame quién soy yo cuando no estoy en ti, para entender el nivel de obstáculo que yo soy para mí mismo. Dame revelación, enséñame, instrúyeme cuando mi carne se está manifestando. Instrúyeme cuando no estoy entendiendo las cosas del Espíritu, para que tú me puedas abrir el entendimiento y yo pueda conectar contigo. Porque de lo contrario, no se puede. Es imposible. Y no podemos juzgar a las personas que no entienden las cosas del Espíritu porque están más en el mundo. No podemos juzgarlas. Porque en realidad lo normal es estar en la carne. De ahí venimos todos. Y hacia donde queremos ir es hacia el Espíritu. Es hacia donde ya no podemos ser engañados, porque el discernimiento proviene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es engañado por nadie. Y más en una época como la que estamos ahora, en donde vivimos en la época de que llaman a lo bueno malo y lo malo bueno. En donde
Se nos dicen cosas que se supone que son buenas para nosotros, se nos habla de cosas que son necesarias para nosotros, pero en realidad hay toda una gama de cosas que están detrás de las cortinas que no nos están diciendo. Y tenemos que creer por fe. Bueno, yo saben que prefiero tener fe en el Señor que tener fe en el ser humano. Y no es que yo no pueda llegar a confiar en las personas, pero primero necesito ver a Dios en ellas. Porque de lo contrario, todos podemos caer, todos podemos ser engañados. Todo, es más, el Señor va a tener que acortar el tiempo para que su iglesia no sea engañada. Imagínense, y está hablando la iglesia. Por eso es que yo les digo, mis hermanos, nuestras aflicciones son una realidad. Cómo las enfrentamos y qué producimos en medio de las aflicciones va a depender de cómo actuamos nosotros. Si buscamos su presencia o si nos quedamos donde estamos. Vámonos a Romanos 12:2. Ok, creo que se la tengo yo. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén, gracias. Hemos leído esta escritura 70,000 veces. No se amolden al mundo actual. Ustedes van a ser los jueces de su propia vida para decidir si están más amoldados a Dios o a este mundo. ¿Saben por qué? Y lo digo con todo el amor que tengo y siento. Porque los jueces realmente tenemos que ser nosotros mismos. La gente nos puede juzgar muy fácilmente y duele. Pero verdaderamente nosotros no podemos mentirnos ni engañarnos a nosotros mismos. Y tenemos que constantemente estar checando dónde estamos, qué pensamos, en qué está nuestro corazón. La palabra nos decía la semana pasada, donde está tu corazón está tu tesoro. O sea, realmente, ¿de qué se trata tu vida? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu pasión? Si tuviera que exprimirte como una naranja, ¿qué tipo de jugo me sale? ¿Uno que dice Cristo? ¿O uno que dice fútbol? ¿O uno que dice, ¿cómo se llama? Comida? ¿O uno que dice cine? ¿O uno que dice videojuegos? ¿O uno que... Y no estoy diciendo que todas estas cosas en sí sean necesariamente malas o que el Señor no nos permita de vez en cuando tener entretenimiento y diversión y dispersarnos. Eso no es lo que estoy diciendo, no estoy llegando al otro extremo. Lo que estoy diciendo es que a veces esto es lo único que hay en nuestra vida. Y hay una gran diferencia. Hay una diferencia en que yo de vez en cuando veo un partido de fútbol y me entretenga, o que yo me ponga a jugar un videojuego, y a mí me encantan los videojuegos, pero que yo de vez en cuando me ponga, ¿saben qué? Les voy a dar un ejemplo personal. A mí me encantan los videojuegos. Yo de vez en cuando, ese es como mi descanso, donde yo descargo mi mente de todo el día de trabajo. Y han pasado muchísimas ocasiones en las que el Señor, el Espíritu Santo, me llega y me dice, ¿ya vas a usar mi tiempo para jugar videojuegos? Se los prometo. El Espíritu Santo no me deja mentir. Y yo inmediatamente digo, no, no voy a usar este tiempo para ver videojuegos. Y me pongo a estudiar, me pongo a investigar, me pongo a orar, me pongo a hacer otra cosa. Lo que Él me lleve a hacer. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos lleva? ¿Qué es lo que determina nuestra vida? Es indispensable, iglesia, que nos estemos autoanalizando. ¿Saben por qué? Porque nos volvemos cómodos, nos acostumbramos a ser quienes somos, y cuando nos damos cuenta viene la aflicción y vamos a manifestar no el poder de Dios, vamos a manifestar lo que todo el mundo manifiesta: angustia. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando tiembla la gente inmediatamente en lo que piensa es en ir a Dios? Yo recuerdo vívidamente un terremoto que pasó aquí en Costa Rica allá por el año 91, uno de los más grandes que yo, por lo menos yo he vivido, el de Limón. Y nunca se me olvida un video que había un camarógrafo, estaban haciendo unas entrevistas
en la Plaza de la Cultura, que es una plazoleta de concreto muy linda, al lado del Teatro Nacional, y estaban filmando y estaban entrevistando, y empezó a moverse exactamente, tía Leti se acuerda de eso, automático. No, se dio vuelta el camarógrafo así y ya había una señora con los brazos levantados, hincada y suplicándole a Dios por su vida. Me pasó hace un año, en un temblor, estábamos en una reunión de iglesia, en otra iglesia, yo estaba reunido, me habían invitado, yo estaba ahí, estaba con el Zoom, a cámara apagada, y estaban tan felices todos diciendo, sí, que vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y vamos a hacer el otro, y qué bueno, y tal, y se viene un temblor. Curiosamente, ese temblor fue fuerte, se sintió aquí, y se sintió en parte de Panamá, y estábamos reunidos con gente de Panamá, y lo sintieron. En cuestión de 30 segundos, que fue lo que duró ese temblor, el gozo, la alegría, la esperanza y todo lo que esos pastores estaban sintiendo con esa reunión y todos los proyectos y todos los planes que estaban a punto de hacer y todo, se desvaneció. Se llenaron de pánico y empezaron a gritar y a orar y decir, Señor, libéranos, sálvanos, sálvanos, rescatanos. Óigame, y yo voy a tener que decirlo porque en ese momento tuve que ir al baño. Pero yo estoy sentado literalmente viendo el video, sorprendido. Óigame, y a mí se me está moviendo el todo. Y yo estoy así, viendo el pánico en video. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Así están. Así están. Por eso mi pasión ahora es el despertar de la iglesia, porque ese es el llamado que Cristo ha puesto en mi corazón. ¿Por qué es que Dios ha puesto en mí el despertar de la iglesia? No solo en mí, en muchas personas que están levantando la voz, porque la iglesia está dormida. Y le va a doler que se lo digan. ¿Saben por qué a la iglesia le duele cuando le dicen que está dormida? Y creen que uno los está juzgando, porque están en la carne. ¿Saben quién es el que se resiente? ¿Saben quién es el que se duele? ¿Saben quién es el que se ofende? La carne. Si a usted alguien le dice la verdad en espiritual, usted primero no la va a entender si no está en el espíritu. Para usted va a sonar como una ofensa. Va a sonar como un juicio. Porque la carne misma va a cerciorarse de que a usted le duela para que usted no quiera escuchar. Para que usted no encuentre la libertad. ¿Y saben qué es la depresión? La depresión es el arma de defensa más grande que tiene la carne. Es la herramienta de defensa más grande que tiene la carne. ¿Por qué? Porque en la depresión, y se los dice un doctor, ¿ok? Un graduado en doctorado de depresión, ¿ok? Si hay alguien que puede hablar con potestad de depresión, soy yo, porque yo llegué al punto de suicidio por depresión. Lo único que me faltó fue jalar el gatillo. Y yo seguramente ya tendría un busto en algún parque, ¿verdad? Pero tengo un doctorado en depresión. Lo conozco como que si fuera el queso crema. Por eso puedo hablar con autoridad de la depresión y desenmascararla. La depresión es mi familia, mis hermanos. La depresión es el mecanismo de defensa, el último mecanismo de defensa que tiene la carne. Porque vean lo que ocurre en la depresión. Nos aislamos primero de toda realidad espiritual y empezamos a hundirnos en una realidad sin salida. Y empezamos a comiserarnos. Y empezamos a sentirnos las víctimas. Nos sentimos juzgados. El mundo contra mí. Nadie me entiende. Nadie me comprende. Nadie me ama. Estoy solo en esto. Vean toda la aterro de mentiras. Porque todas y cada una de esas emociones tiene una escritura que dice totalmente lo contrario.
Pero en el momento, como son emociones, le creemos. Y cuando ya le creímos a esa mentira, literalmente nos sumergimos en un hoyo, así, ¿cómo se dice? En un túnel, ¿verdad? Que va para abajo. Y el objetivo del enemigo para incentivar, para motivar, porque te va a decir, si es que a usted nunca lo van a ver, usted pobrecito, usted es la víctima, usted es la víctima. Y le echa carbón a la hoguera el enemigo, ¿verdad? Y usted le cree. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que busca el enemigo? Dígame una cosa, ¿cuántas personas se han suicidado a causa de la depresión? ¿Cuántas personas le han creído tanto al diablo que se terminaron suicidando? Yo estuve a punto. ¿Y saben quién evitó que yo hiciera una estupidez? El Espíritu Santo. Porque una voz entró, un pensamiento entró en mi cabeza y por completo erradicó todo lo que yo estaba sintiendo y pensando. Lo hizo cortado como la maleza y me dejó congelado y me asustó. Porque yo por primera vez en mi vida me di cuenta de que en todo el universo, el creador de todo el universo, de lo visible y lo invisible, se había tomado un segundito para hablarme a mí. ¿Quién era yo para que Dios me hablara a mí? Y se tomó un segundito. Y solo bastó que me dijera una frase para que me retorciera por completo y me sanara de lo que yo estaba experimentando. Ahí fue donde yo me di cuenta por primera vez que la depresión es una mentira colosal. Ahora analicemos esta escritura. Dice, no se amolden al mundo actual, sino más bien sean transformados. Y esto quiero recalcarlo, sean transformados. Ustedes pueden transformarse a ustedes mismos. Nadie puede. Yo no puedo. La transformación de esta persona sucede porque pasó algo a través de algo. Para yo transformar, por ejemplo, un papel en carbón, tengo que quemarlo. Tiene que ocurrir algo para que ocurra una transformación. Bueno, en el caso de nosotros, sean transformados, ¿cómo? Mediante la renovación de su mente. Muchas personas han tomado esto, ¿verdad? La renovación de la mente, memoricemos la palabra. Y no que sea malo. No es malo. Pero el problema es que está hablando en un contexto espiritual, lo que ocurre cuando usted empieza a ver con los ojos de Dios, lo que ocurre cuando usted empieza a interactuar con Dios y usted empieza a escuchar la voz de Dios y usted empieza a tener revelación de Dios y usted empieza a ver con los ojos de Dios. Créame, se lo prometo, es más, pudiera dar garantía, lo daría. En el momento en el que usted empieza a ver con los ojos de Dios, todos los contextos, todo lo que usted pensaba, todo lo que usted creía, todo lo que usted sentía, todo lo que usted conocía, cambió. Literalmente. ¿Y eso qué es? La renovación de su mente. Cuando usted empieza a ver cómo Dios ve las cosas, en lugar de cómo usted las está viendo, créame que eso va a renovar por completo su forma de pensar, su forma de sentir, sus emociones, la forma en cómo usted reacciona, por ende, están siendo transformados. Dejan de ser la persona que eran, porque ahora ya tienen la convicción de lo que ahora es en el Señor. Sí, adelante. Adelante, Juan Carlos. ¿Cómo están? Hola, ¿todo bien? Pura vida, vean. Con eso que estás diciendo, me genera una gran tristeza porque entonces, lamentablemente, estamos llenos de esa falta de Dios y esa falta de Espíritu, Jerry. Si vemos los efectos ocasionados a raíz de pandemias, la cantidad de divorcios que han habido en parejas porque no pudieron convivir juntos, la cantidad de jóvenes, niños, que por sentirse pues encerrados, han tenido el síndrome, como decís vos, del tema de depresión y una serie de enfermedades en la parte mental, Jerry. Creo que este es un punto importantísimo, Jerry,
porque yo desconozco cómo se trata, a menos la parte religiosa con el tema de los niños y la parte de adolescentes, pero sí me genera una gran duda viendo la conducta de los muchachos de hoy en día hacia el tema religioso, que es prácticamente nulo, es muy poco. Son escasos los muchachos que están en ese momento buscando esa ayuda y buscando el tema de buscar a Dios y el Espíritu, Jerry, que entonces lo veo con nosotros. Yo no sé, Jerry, cuántos regularmente nos conectamos los días sábados, pero deseara que fuera todos los sábados alguien más y mucha gente más. Pero uno ve tanta apatía en nuestra sociedad, Jerry, que yo a veces le digo a Yancy, mi amor, a veces a mí me duele, le digo, ver el esfuerzo tal vez de personas, pero lamentablemente lo que hacen es o se burlan o nos dan la espalda o simplemente dicen, ahí vienen esos panderetas o ya este carajo está fanático o algo por allá, ¿verdad? Entonces, vieras que me aflige, ¿no? Porque eso que vos pasaste, Jerry, yo saqué mi especialidad en salud mental y yo le decía a Yancy, a veces tenemos tan grandes mentiras y Jerry, yo, como se lo expresé a don Jorge un día de estos, gracias a ustedes, uno ve otra visión de las cosas. Por lo menos empieza uno, Jerry, a tener por lo menos un poquito de temor de Dios. Pero sí, me gustaría, Jerry, no sé, que este tema tal vez pudiéramos tocarlo, Claro. porque a mí entonces me deja una gran duda el tema de niñez y adolescencia con respecto al tema de Dios, porque Jerry, en este momento, yo honestamente no lo veo. Inclusive la enseñanza que he visto en pocas iglesias hacia la parte de los niños, tampoco lo considero tal vez lo más prudente ni lo más correcto, porque también nos estamos engañando a nosotros mismos de que no es meter a un niño una hora en una clase cuando en nuestros propios hogares pasan pegados a un videojuego o pegados a un celular o pegados a TikTok o a todas estas tecnologías que lamentablemente pues han venido a socavar nuestra propia familia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, y te agradezco mucho esto que dices porque, a ver, esto es una manifestación de las aflicciones que vivimos, ¿verdad? Día a día. Es que hay aflicciones de todo tipo. Y lo que estás viendo, lo que estás hablando aquí es una realidad, es parte de la realidad de lo que hemos venido hablando, de cómo se manifiesta la corrupción del ser humano, ¿verdad? De cómo se manifiesta la desesperanza, de cómo se manifiesta. A ver, Satanás es muy inteligente. Y yo sé que hay personas que incluso no les gusta que uno hable de Satanás porque dicen, no, es que en el momento en que usted habla de Satanás, usted le está dando poder, usted le está dando, no, yo no le estoy dando poder a Satanás. A ver, Satanás tiene una función que cumplir y la va a cumplir hasta el día en el que Dios diga se acabó, ¿ok? Esto no es acerca de Satanás, pero Satanás es parte de los valores que no los valores me refiero a las, no es valores no es la palabra que quiero buscar. Satanás es parte de las piezas del rompecabezas. Y tenemos que entender que estamos en su territorio prácticamente. Entonces, todo lo que estamos viendo y que estás mencionando, Juanca, es parte de cómo se manifiesta esta corrupción. Satanás lo único que quiere hacer es varias cosas. Número uno, distraernos, alejarnos de esto, alejarnos de ser transformados, llenarnos de aflicción, llenarnos de desesperanza, que en lugar de que nosotros manifestemos fe, más bien manifestemos lo opuesto. Y nosotros, si no estamos siendo transformados mediante la renovación de nuestra mente, nunca vamos a poder ver cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice la palabra. Porque esa renovación de nuestra mente es la que nos va a ayudar a comprobar la voluntad de Dios. Es la que nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo lidiamos con, y esto es todo un tema, ¿verdad? Obviamente no voy a tal vez atacarlo todo hoy porque si no se nos hace larguísimo el video, pero te voy a dar nada más ¿cómo se llama? Una idea de por dónde va el asunto.
sino aquí estamos hablando de las aflicciones en contexto general. Obviamente hay cualquier cantidad de manifestaciones en aflicciones. Yo no puedo hacer nada para cambiar el mundo más allá de lo que Dios me diga que haga. Pero si yo no tengo contacto con Dios, pero si yo no tengo esa conexión con Dios, lo único que va a suceder es que yo voy a tener una enorme impotencia y una gran tristeza, un gran vacío, una gran frustración, ¿verdad? Y ya de hecho vamos a la siguiente filmina para que ustedes vean a lo que me refiero. ¿Cómo se manifiestan cuando nosotros estamos en la carne? ¿Ok? ¿Cómo se manifiestan, digamos, las aflicciones? ¿O qué producen en nosotros las aflicciones? Nos aleja de Dios, porque no vemos a Dios, lo que vemos es la aflicción, lo que vemos es el problema. Y mucho de las, y esto que Jorge pueden algún día confirmárnoslo, mucho de lo que los ateos o los agnósticos no creen en Dios es porque todavía existe maldad en el mundo. Entonces, si hay un Dios, porque hay maldad. Y es porque no han entendido que Dios está permitiendo que esta vida, este tiempo de la tierra, se manifieste tal cual es en su naturaleza pecaminosa y en su naturaleza carnal, porque Él es el que está dando la oportunidad de que nosotros escojamos cuál camino tomar, para que entonces a través de que nosotros tomemos esa decisión, Él se manifieste en nosotros. Pero no es solamente creerle a Jesús, no es un asunto religioso. Esto va muchísimo más allá de cualquier religiosidad. Es más, la religiosidad más bien es como cargas encima de uno. No nos genera libertad. La relación personal con Dios es otra cosa. Es donde nosotros acudimos a Él porque Él es nuestra esperanza y yo tengo la convicción de que en Él todo se logra, tarde o temprano. Él es el que me va a dar la sabiduría para enfrentar. Él es el que me va a restaurar mis emociones y mis sentimientos y me va a ayudar a pensar con claridad y me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Y yo nada más hago en obediencia y Él sabrá cuándo. Porque al final toman tiempo los procesos. Vean otra cosa que hacen las emociones y las aflicciones en la carne. Sobredimensionamos la situación por culpa de las emociones. Lo que vos estás diciendo, Juanca, sí es un problema enorme. Es un problema grandísimo a nivel global. ¿Verdad? No es solamente a nivel, ¿cómo se llama? Eh, eh, Local, no, es algo que está ocurriendo. Aquí hay guerras en tantos frentes, iglesia. Hay guerras en tantos frentes que no pararíamos de contarlos. Pero a cada uno de nosotros nos corresponde pelear estos frentes como Dios nos está enseñando a hacerlo. Si nosotros estamos en la carne, lo primero que va a suceder es que vamos a sobredimensionar la situación por culpa, precisamente, ¿verdad? Precisamente por culpa de estar en la carne, nuestra percepción es natural, es corrupta, por ende, vamos a sobredimensionar la situación y las emociones, que son las que provocan esto, nos van a inundar. Entonces vamos a estar emocionales y vamos a pensar con las emociones. Ustedes no han visto que hay gente que piensa con el hígado y actúa con el hígado. Entonces ya dijimos, en la carne primero nos aleja de Dios y segundo, sobredimensionamos la situación gracias a las emociones. Nos afligimos, nos ponemos tristes. Y esto es un encadenamiento emocional ahí. Pero eso es un fruto. Nos llenamos de ansiedad, de estrés y esto hasta nos puede enfermar. Ahora, como seres humanos tenemos emociones y sí, vamos a tener emociones y también tenemos derecho a nuestras emociones. El problema no es las emociones en sí, sino qué producen estas emociones. O sea, si estas emociones nos toman y se convierten en nuestra realidad y en lo único que manifestamos, tenemos un problema. Pero cualquiera de nosotros se puede poner triste. Jesús se puso triste. Jesús lloró cuando Lázaro murió. Óigame, Jesús lloró cuando Lázaro se murió, pero había un propósito del por qué Jesús lloró, porque Jesús mejor que nadie sabía lo que el pecado le está generando al ser humano y él lo vivió de cerca. Jesús se enojó en el templo
y botó las mesas. ¿Por qué? Porque él vio la corrupción del ser humano manifiesta a un nivel tan grande y tan cercano hasta del templo de Dios que verdaderamente él se enojó. Entonces realmente el problema no son las emociones en sí, sino de dónde afloran esas emociones y qué producen esas emociones. Las emociones de Jesús fueron justas, pero de ahí, o sea, fueron manifiestas, pero de ahí no pasaron. Ustedes no vieron a Jesús matando a nadie, ustedes no vieron a Jesús. Jesús lo que hizo con sus emociones fue mostrar su humanidad como cualquiera de nosotros. Pero Jesús no tuvo consecuencias a partir de sus emociones. Él no se quedó estancado en las emociones. Comenzamos a pensar en soluciones que en muchos casos son contrarios a la voluntad de Dios. A todos nos ha pasado. Empezamos a pensar que la única opción que nos queda es hacer esto. Y empezamos a tratar de resolver por nuestro propio esfuerzo en lugar de ir a orar. Créanme, si ustedes quieren pueden intentarlo, pero nunca naturalmente escogemos la mejor opción, que es ir a orar. Él sabe, él ve, él conoce. Yo no. No es lógico que mejor vaya él y que él me instruya. Lo que pasa es que queremos respuestas ya. Queremos que se solucionen las cosas ya. Y a veces el problema no va a tener solución. Y está bien. Lo que queremos, lo que el Señor quiere es que nosotros estemos de acuerdo con Él y que nos pongamos de acuerdo con Él y que entendamos que lo necesitamos a Él y que tal vez no comprendemos lo que está pasando, pero no importa. Confío en ti y te voy a ir a buscar y ayúdame a entender, ayúdame a saber si el problema soy yo, que no te estoy comprendiendo, que no estoy captando. Ayúdame a entender para yo alinearme contigo y entonces empezar a producir ese fruto. Porque de lo contrario, mis hermanos, si lo dejamos a criterio personal, créanme que no avanzamos. Se los digo a modo testimonial. A mí el Señor me ha confrontado y me ha confrontado y me ha confrontado y me ha hecho caminar y me está exigiendo más todavía. Nos llenamos de tristeza y empezamos a conmiserarnos. Se los digo, yo soy uno que yo tenía un doctorado en depresión, en tristeza. Es más, a mí me encantaba la melancolía. Yo llegué más bien al contrario, en donde ya me gustaba la melancolía. Para mí la melancolía era como un chocolate. Y el Señor me hizo sacado de ahí. Nos llenamos de confusión y miedo. No sabemos para dónde agarrar, no sabemos qué hacer. Como decía Juan Carlos ahora, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno, la clave está en la oración. Por ahí se comienza. El Señor sí sabe qué hacer, ¿verdad? El Señor sí sabe qué quiere que hagamos. Entonces vamos a preguntarle. Pero es necesario, iglesia, que empecemos a ver a Dios como una persona accesible y que sí habla. No importa si no habla en los primeros 15 minutos de su oración, no importa si no habla en las primeras 2, 3 semanas de su oración. Él va a hablar cuando Él tenga que hablar y cuando Él hable, las cosas van a cambiar. Pero usted no deje de buscarlo hasta que Dios le hable. ¿Y saben de quién aprendí yo eso? A ser necio y terco con el Señor, de mi tía Ana. Porque ella decía, yo de aquí no me muevo hasta que Dios me hable. Y así fue como yo dije, bueno, así voy a tener que ser yo también. ¿Y saben qué? Después me voy a dar cuenta de que así era lo que Dios quería. Y no era porque Él lo necesitaba, era para mi bien en realidad, porque ahí yo iba fortaleciendo mi espíritu, ejercitando mi espíritu y mi fe. Perdemos la paz y la fe y la esperanza cuando estamos en la carne. Sencillamente ya no hay para dónde agarrar. No tenemos qué más. Y ahí es donde empieza la depresión. Porque al perder la fe, la paz y la esperanza, ese es el cóctel delicioso para que la depresión diga, ahora sí, empecemos.
y empezamos a aislarnos de la gente. Lo primero que ustedes saben, ¿qué es lo primero que hace una persona en depresión? Se aísla, se aleja, no quiere hablar con nadie, se mete en una habitación o ¿cómo se llama? O se va de la casa o busca estar a solas. ¿Por qué? Porque nadie la va a entender, porque todo el mundo la juzga o lo juzga o se siente atacada por el mundo porque es la víctima del mundo, con todo el mundo contra mí. Ah, que si yo me acuerdo. Y exactamente es lo contrario. Dios permite que nuestra carne se manifieste para que la evidenciemos, para que la conozcamos y digamos, pero un momentito, este comportamiento, esta forma de pensar, esta forma de sentir, no es lo que dice la Biblia que soy yo. Si la Biblia dice que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, que Él ya venció al mundo, que yo aprenda a perseverar en la fe, que Él es mi refugio, que Él es mi solución, que si yo estoy cansado y agobiado de todo esto, vaya y descanse y repose en Él, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar estos pensamientos y estos sentimientos en Él. Ah, pero no, es más fácil simplemente dejarnos llevar por las manifestaciones de la carne. Finalmente, no podemos ni pensar bien ni escuchar bien, porque la gente nos puede estar hablando en el espíritu y no escuchamos razones. Ya creímos la mentira. Vamos ahora a la del espíritu. En el espíritu, cuando estamos en el espíritu y vemos una aflicción, lo primero que pensamos es tengo que ir a orar, tengo que ir al Señor. Vean qué diferente. Por eso yo les digo, son dos mundos diferentes. Son dos formas de ver la vida, son dos formas de pensar diferente. Es como si hubieran dos personas ahí. En el espíritu automáticamente voy a ir a orar. Y yo lo he visto en las personas que luchan por permanecer en el espíritu. Yo recuerdo un Raúl que me decía, hermanito, esto es duro, hay que ir a orar. Yo lo he visto, por ejemplo, con mi tía cuando me decía, no, un momentito, vamos a ir a orar. No hagamos absolutamente nada, deje todo botado, vamos a ir a orar. ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer. Hay que ir a la fuente. Él es el que nos va a alimentar, Él es el que nos va a llenar de esperanza. Él es el que va a decirnos qué está pasando y aunque no nos diga qué está pasando, por lo menos nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. En el espíritu comenzamos a evaluar no solo la situación, sino el fruto que provoca en nosotros. A veces son tan rápidos los eventos que sí nos afectan un poco emocionalmente, pero automáticamente nos damos cuenta y decimos, ya me estoy poniendo nervioso, ya me estoy sintiendo triste, ya me estoy impactando, ya me estoy sintiendo confundido. No, un momentito. Eso no es en el espíritu. Voy inmediatamente a orar. Y yo confío y declaro y proclamo la verdad de la palabra sobre mi vida, sobre esta situación, sobre la vida de mis hijos, que estábamos hablando ahora. Y puede que nuestros hijos, porque eso es una razón que a veces nos pasa a nosotros los padres queremos blindar a nuestros hijos de todos los peligros del mundo. Pero la realidad es que eso es imposible y más bien a veces es necesario que ellos experimenten para que aprendan, porque si nosotros los tapamos de las realidades de este mundo, lo único que estamos haciéndolos es más débiles y vulnerables, más fáciles de caer en la trampa. ¿Saben quiénes son los que no caen en la trampa? Los que tienen ese instinto porque conocen. Lo que le llamaban antes ¿cómo se llama? No sabiduría india, ¿no? ¿Cómo le decían? Ay, ya se me olvidó, pero antes había un decir, ¿verdad? De que ese instinto, ¿verdad? Malicia. Esa malicia, gracias, esa malicia indígena, gracias, esa malicia indígena que hacía que uno fuera astuto y que uno tuviera precaución. Eso es lo que tenemos, la palabra nos dice, instruirlos en el camino que tienen que caminar. No les oculten el camino, instruirlos en el camino para que ellos entonces sepan qué es lo que tienen que hacer. Yo, por ejemplo, a mis hijos lo que yo trato de ayudarles a entender es el mundo que están viendo y a discernirlo a la luz de Dios. Y que en Él es donde está la verdad y que en Él es donde está su esperanza.
para que ellos aprendan a tomar decisiones correctas. Pero yo no les puedo ocultar el mundo, porque tarde o temprano lo van a conocer y es mejor que lo conozcan de su padre. Que su padre les va a decir esto sí y esto no, porque la Biblia dice o porque el padre dice esto en la palabra, etcétera. Yo puedo proteger a mis hijos e instruirlos, pero no puedo evitar que ellos tomen decisiones. Para eso yo también tengo que orar, para que entonces el Señor intervenga espiritualmente y los proteja y les dé lo que se llama en inglés, y Andrea cuando lo oiga se va a recordar sound mind, que es sabiduría, es la capacidad de tener discernimiento. Y eso solo el Espíritu Santo nos lo puede dar. Por eso es que hay que orar, iglesia, por eso es que hay que orar. Y no me voy a cansar de decirlo nunca. Tomamos el control de nuestras emociones, como les decía ahora. Si uno empieza a sentirse, uy, me estoy sintiendo, les voy a dar un ejemplo. Una vez, cuando yo tenía que tomar una decisión financiera difícil, que yo sabía que iba a conllevar retos muy difíciles, y el Señor me confrontó y me dijo, no confías en mí, porque si confiaras en mí, no estarías preocupado. El hecho de que manifiestes que estás preocupado significa que no estás confiando. Y fue donde yo entendí, es cierto, por más que yo diga que yo confío en Dios, si estoy manifestando preocupación y temor, ya eso no es fe. Y entonces automáticamente yo dije, Señor, confío en ti. Y voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar confiando en ti. Y es una actitud, no es una emoción, es una declaración. Cuando nosotros declaramos en Costa Rica o en Centroamérica la independencia, lo dijimos a grito pelado, declaramos nuestra independencia, no es negociable. Y después tuvieron que venir batallas para demostrar que lo que habíamos dicho era real y iba a permanecer. Estamos haciendo lo mismo con nuestra fe. Vean qué interesante. Entenderemos que Dios sigue en control y en su trono. Dios no se ha salido del trono solo porque estoy teniendo una aflicción. ¿O es que se fue a tomar café y se olvidó de mí? No. Dios está ahí y sigue siendo el rey en el trono y Él permite que las cosas pasen. Muchas veces para ver cómo reaccionamos nosotros, para ver hasta dónde llega nuestra fe. Entendemos que Dios ve las cosas diferentes. Cuando estamos en el Espíritu sabemos, esto no es la realidad que Dios está viendo. Esto es lo que yo percibo carnalmente, naturalmente, pero yo sé que esto no es lo que Dios ve. Y a mí me ha tocado ministrar personas que Dios me ha enviado, en donde las personas empiezan a contarme la historia macabra que tienen y mientras tanto el Espíritu Santo está chorreándome en la cabeza, vea como yo lo veo. Y la persona casi llorando y así como desesperada y yo sin poder manifestar la alegría y el gozo y la felicidad de cómo Dios los ve, porque no me van a entender. Y todo esto, todos podemos tener acceso a esto si lo queremos. Y más, porque vienen más cosas. Por eso es que yo siento que esto ya no son prédicas, iglesia. Son entrenamientos. Son a veces las cachetaditas que me daba mi mamá para despertarme, para que yo fuera a la escuela. Para que yo sintiera, que yo despertara. Porque tenemos que despertar, iglesia. Entender que las cosas se ven diferentes en la perspectiva de Dios. Hay un propósito en la aflicción. Regocijémonos porque si Dios lo está permitiendo en nuestra vida es para algo. No es para que suframos, es para que salgamos vencedores de esto, porque Él ya nos dio lo que necesitamos para salir vencedores de esto. Si nosotros nos dejamos vencer, fuimos nosotros. Esa es nuestra culpa, esa es nuestra mal ejecución. Pero nosotros, Dios nos está dando aflicciones no para que perdamos, sino para que seamos victoriosos porque Él ya venció. Luchamos contra todo aquello que nos hace perder la fe y la esperanza. En el Espíritu no nos dejamos por demás. O sea, literalmente en el Espíritu, cuando estamos en el Espíritu y viene algo que empieza a retar nuestra fe o que empieza a retar la esperanza que tenemos en el Señor, automáticamente decimos, no, Señor, lo siento, pero yo le creo a Dios. Y se acabó. Hasta ahí llegó la discusión. Y yo a cada rato le tengo que estar recordando a Satanás,
por pensamientos y por memorias de cosas pasadas que el Satanás todavía trata de traerme a la cabeza. Ustedes no saben cuántas veces yo tengo que estarle diciendo, lo siento, pero ya yo no estoy ahí. Sorry. Háblele a la mano. Ya yo, conmigo no vas a ganar. Ya yo escogí. ¿Estamos luchando así? ¿Tenemos ese nivel de determinación? ¿O estamos dejándonos llevar por las emociones? ¿Estamos dejándonos llevar por nuestra carne? Aprendamos a reconocer la carne si queremos ser libres. Si no aprendemos a reconocer nuestra carne, iglesia, y perdonen que lo siga repitiendo, es que es básico. Y esto no lo escuchan en las iglesias. Si nosotros aprendemos a reconocer a nuestro yo carnal, es el primer paso de la libertad. Y la única manera de lograrlo es pedirle revelación al Espíritu Santo en oración y en oración y en oración. Todo lo que les estoy contando es en oración que se logra. Declaramos nuestra fe y nuestra confianza en Dios en medio del problema. Más bien vociferamos con más fuerza. Que la confianza que depositamos está en el Señor. Y lo dice el Salmo 91. Aunque 1000 caigan a mi izquierda y 10,000 a mi derecha. ¿Cierto o no? Esa es la actitud que nosotros tenemos en el Espíritu. Porque estamos viviendo esa realidad. No podemos pretender y hacer lo que no es una realidad. Eso sí, quiero que seamos claros. Porque nosotros podemos estar diciendo, sí, yo creo, y por dentro estarnos muriendo de miedo. Y tratar de convencernos a nosotros mismos. Eso no es. Me refiero a que usted ya sabe, usted ya conoce, ya entendió, ya siente, ya vive y usted ahora lo refleja. Pero para llegar a ese estado en donde usted ya sabe, ya conoce, ya experimenta, ya vive, usted tiene que orar y orar y orar y orar y buscar la presencia y decirle, Señor, yo quiero ver tu gloria en mi vida. Yo quiero sentir tu presencia. Yo necesito que tú te conviertas en la realidad de mi existir, que yo vea con tus ojos, que yo sienta con tu corazón y que yo pueda pensar con tu mente. Y que nada de lo que hay en este mundo me gobierne, sino que sea tu Santo Espíritu en mí. Ahí entonces vamos a estar hablando de otra persona. Ahí vamos a hablar en el Espíritu. Perseveramos en paz. Los problemas no nos quitan la paz. No nos la quitan. Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque sé que Él está conmigo. ¿Cierto o no? Y lo más lindo, recibimos dirección del Espíritu. No haga nada, quédese callado, vaya, dígale a fulano de tal cosa, ¿verdad? Vaya aquí, llévele esto a esta persona, mande este correo. O sea, el Espíritu Santo nos llega a guiar. Pero para llegar ahí, a ese nivel, hay que orar. Hay que orar, hay que pedirle, Señor, eso es lo que yo quiero, esa interacción. Instrúyeme en el camino que yo tengo que caminar, Padre. Porque ya yo sé que estás conmigo, pero yo quiero llegar a ese nivel de interacción contigo. Para la próxima semana, no la próxima, dentro de 15 días vamos a hablar. Yo tenía ahora un segmento que era el sembrador, pero lo vamos a dejar para después por asuntos de tiempo. Porque mucho de lo que ocurre en la iglesia está en esta parábola. Por eso el Señor la dio. Y si ustedes quieren de tarea, vayan leyéndola, vayan estudiándola y la vamos a hablar y me gustaría que en ese día que hablemos de la parábola del sembrador, creo que no va a ser la semana entrante, pero puede que sea la que sigue, me gustaría que trajéramos ejemplos en nuestra vida de cómo se ha manifestado esta parábola en nuestra vida, porque todos hemos pasado por cada una de estas etapas. Él no solo está hablando de grupos de personas que en la actualidad están así, él está hablando también de etapas de nuestra vida en donde hemos permitido que Satanás nos robe cosas, en donde nosotros mismos, por no afianzarnos en la fe a través de la oración, hemos permitido que esa fe se apague. Por los problemas hemos permitido, a veces son tantos los problemas que nos ganan, que le ganan a Dios
en nuestra vida porque lo permitimos. Cuando Dios lo que quiere es producir fruto en nosotros en medio de la adversidad. Entonces este mensaje lo vamos a tener para dentro de 15 días si Dios quiere, y vayan estudiando esa, ¿cómo se llama? Esa escritura, es Marcos 4, del 3 al 9. Finalmente, iglesia, lo que les estoy contando aquí ha sido mi experiencia de vida. No les estoy diciendo algo que suena bonito o que suena retador o que no, les estoy contando lo que he tenido que pasar en 10 años para aprender. Se los estoy diciendo desde un ámbito de experiencia de vida, de una realidad que tengo que luchar todos los días. Todos los días yo tengo que luchar contra mí mismo, porque soy mi peor enemigo. Luego, todos los días tengo que luchar contra un mundo que se opone a Dios. Tengo que luchar por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Tengo que luchar por mi familia en general, por la iglesia. Ahora con esto de que el Señor me ha puesto en la tarea del despertar de la iglesia. ¿Por qué es? Porque hay mucha iglesia ahorita, muchísima iglesia ahorita, que cree que sabe, pero no camina en el Espíritu. Se sabe en la palabra. Lo vimos la semana pasada. Hasta el diablo sabe y sus demonios saben que Dios existe y tiemblan, ¿verdad? Ellos saben la palabra, pero eso no es lo que hace la diferencia. Porque la palabra por sí sola se convierte en letra. Y la misma palabra nos dice, la letra mata y el espíritu es el que vivifica. Si nosotros vamos primero a la presencia, adivinen qué, ya el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, que es la encarnación de la palabra a través de Jesucristo, ya Él escribió en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, la ley. Ya escribió la palabra. Y no solo eso, el autor decidió venir a vivir dentro de nosotros. El autor, ¿ok? Ya más no le podemos pedir a Dios. ¿Y por qué lo hizo? Muy sencillo. Porque Él lo que está buscando a nosotros es que a la hora de nosotros empezar a vivir en el Espíritu, a partir del Espíritu, dice la palabra, si sois del Espíritu, entonces andad por el Espíritu. No por tu intelecto, o por tu sabiduría, o por tu experiencia, o por tu conocimiento, no, por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros empezamos a andar por el Espíritu, automáticamente ocurre un milagro increíble, que es, la palabra empieza a manifestarse como nuestra personalidad, nuestra vida, nos convertimos en evidencia de la palabra misma. Y créanme, el primer sorprendido es uno mismo, porque uno dice, yo nunca he sido así, ¿qué me está pasando? Pero es hermoso porque empezamos a darnos cuenta de que la palabra no era para memorizar, era para evidenciarla. Y no por disciplina. Yo voy a tratar de ser lo mejor que pueda hacer y voy a tratar de ser bueno con el prójimo. No. Porque eso tiene un límite y tarde o temprano se nos cae. Es que la transformación de la que habla la palabra es tan grande que literalmente está hablando de que antes eras una persona y ahora eres otra. Y es un proceso. Pero todos los retos, iglesia, todos los retos, como decía ahora nuestro hermanito, lo que los niños están viviendo, lo que las iglesias están viviendo, todos los retos se trabajan a través de la palabra y a través de la oración. Ustedes van a la oración, piden revelación, el Señor revela, inclusive la palabra, a veces les dice, vaya a tal lado, vaya a tal palabra. Y ustedes la leen y la pueden haber leído 20,000 veces. Ese día la leen y ya es otra cosa. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque la palabra está viva, pero si el Espíritu es el que los lleva, es el Espíritu el que ensancha el entendimiento, es el Espíritu el que te da nuevos ojos, es el Espíritu el que te está instruyendo en lo que Él quiere que entiendas. Todo es por el Espíritu de Dios. No vamos a resolver el mundo. No vamos a lograr que todo el planeta se vuelva a Dios. Ya está escrito en la palabra que eso no va a suceder. Ya está escrito que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Ya está escrito lo que va a ocurrir, pero eso no significa que el Señor no tenga un propósito con nosotros. Nosotros no somos solamente una iglesia de gente que quiere saber de Dios y que quiere disfrutar de vez en cuando lo bonito de la comunidad cristiana. No, nosotros somos un ejército, iglesia. Estamos siendo llamados, convocados, como cuando, por ejemplo, ahora en Ucrania.
que empezaron a convocar a toda persona que pudiera sostener un arma. Bueno, Dios está convocándonos, pero no nos está convocando a guerra como la pelean los ejércitos de la tierra. Nos está convocando a orar, nos está convocando a convertirnos en seres espirituales, no en seres racionales. Seres que ya no creen, ya no ven solo por vista, sino a través del Espíritu. Y muchas de estas cosas puede que para ustedes sean misterio todavía, que no entiendan, no puedan dimensionar lo que estoy diciendo. No se preocupen, no se afanen. Yo sé lo que les estoy diciendo porque para mí es una realidad, gracias a Dios. Óigame, y quiero más. Porque entre más conozco del Señor, más me doy cuenta que no sé nada. Y que lo necesito con desesperación y agonía. Yo no soy mejor que nadie aquí. Al contrario, lo necesito, lo necesito, lo necesito. Y si yo me suelto, regresa el Jerry que yo detesto. Y a veces tengo mis episodios del Jerry que yo detesto, pero el Espíritu Santo es rapidito para dejarme saber, estás en la carne, y yo, ay, Dios mío, sí es cierto, perdóname, perdóname. Ustedes saben que hasta ducharme ahora tiene otro sentido. Yo cada vez que me baño le digo, Señor, tú creaste el agua, bendice esta agua y lávame. Lávame y elimina de mí todo lo que no te sirve. Transfórmame, conviérteme en el cristiano que tú me has hecho, no en el que yo soy. Porque el Señor está llevándonos a un contexto espiritual, iglesia. Está preparándonos para lo que viene, para cuando lleguemos al cielo. Y por eso la palabra lo dice, en la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Dejemos de creer que no podemos ver la gloria y la sobrenaturalidad de nuestro Dios. Eso es una mentira del diablo, que muchas personas y muchas iglesias lo han creído. Hay iglesias que dicen, no, es que usted se está espiritualizando mucho. Estas personas no conocen a Dios. Y lo puedo decir porque el Dios que yo conozco es un Dios espiritual. Y es increíble, es espectacular y es mi pasión. Y es lo que me hace levantarme todas las mañanas oyendo en mi canción, eres mi universo. Ustedes han oído la canción de Jesús Adrián Romero, que seas mi universo. Es una oración. No es una canción, es una oración. Y esa oración, desde que salió, yo la adopté como mía. Y le dije, Señor, yo quiero que tú seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Eso significa de que cada pensamiento que yo tengo lo involucre a Él. Los invito a que lean la letra de esa canción y que la oren. Que eso sea el cristiano en el que ustedes se convierten, porque entonces Dios va a empezar a poner una llama de fuego en ustedes que va a alumbrar y que muchas personas van a empezar a ver. Iglesia, el tiempo se nos acaba y el tiempo es ya. Dios nos está llamando, Dios nos está convocando a otro nivel. Lo que conocimos como iglesia ya no es suficiente, ya no alcanza. Dios nos está llamando a otro nivel. Se los puedo asegurar con mi vida. Dios nos está llamando a otro nivel. Ya jugar a la iglesita se acabó. No va a ser suficiente. Por eso en la palabra, cuando el Señor dice, ni te conozco, aunque me diga Señor, ni te conozco. Porque Él quiere una iglesia espiritual, una iglesia revestida por su presencia, por su santidad. Iglesia, estamos hablando de tiempos serios y el Señor está hablando en serio. Ya el Señor no está dando márgenes de tiempo para ver si funciona o no. No, es un asunto del corazón. ¿En qué estamos? ¿De qué se trata nuestra vida? ¿De qué se trata nuestra fe? Y créanme, esto que ustedes me escuchan decir a mí, hay gente allá afuera hablando. Y cada vez que yo escucho a uno de esos voceros, a uno de esos mensajeros, siento el fuego del Espíritu Santo en mi corazón y me revuelve a lo más profundo. Ustedes sabían que a mi esposa le dijeron que se iba, le dijeron le habían profetizado que ella se iba a casar con un pastor. Y desde que yo la conocí, yo siempre le dije a ella, lo más lejos que existe de un pastor soy yo. Porque yo no me considero digno
de la responsabilidad de un pastor. Y si el Señor me tiene haciendo esto, créanme que es Él. Es más, no me crean a mí. Por favor, no me crean a mí. Confirmen con el Señor y con el Espíritu Santo en oración todo lo que yo les digo. Por favor. Los voy a dejar hasta aquí. Los bendigo en el nombre de Jesús. Es mi corazón para ustedes que verdaderamente la gloria de Dios en su vida sea manifiesta y que el Señor los llene de todos los vacíos que traemos de nacimiento todos, de todos los conceptos erróneos que hemos aprendido, inclusive en la iglesia, porque sí, hemos aprendido conceptos muy erróneos y tenemos que aprender desde cero, tenemos que desaprender muchas cosas que nos han enseñado. No fueron enseñadas con mala intención, pero verdaderamente fueron enseñadas en intelecto humano. Es mejor que de aquí en adelante el que nos enseñe sea el Espíritu Santo. Y créanme, cuando ustedes escuchen la voz del Espíritu Santo a través de personas que están hablando en nombre del Espíritu Santo, se van a dar cuenta. Lo van a saber. Que la gloria de Dios sea con ustedes, iglesia. Los bendigo, los amo. Y toda honra y toda gloria es para el Señor Jesucristo. Amén.